Y hoy vamos a continuar con esta prédica expositiva de la epístola a los romanos. Se cumple prácticamente un año que comenzamos esta epístola. Y yo creo que va a dar para otro año más, aunque yo ya estoy mirando con hambre Hebreos para predicarla expositivamente. Entonces, quiero animarte, amados. Si no has podido mirar desde el principio, seguir esta serie expositiva, quiero animarte que te tomes tu tiempo allí, como lo está haciendo los grupos de amistad. Algunos están en los tiempos, están escuchando y están analizando, están profundizando en la enseñanza que hemos impartido. Entonces, amados, yo quiero decirte otra cosa. Tampoco nosotros podemos profundizar como quisiéramos. Y cada porción que nosotros desarrollamos aquí, simplemente estamos rascando por arribita. No le estamos pudiendo hacer ese honor que la palabra requiere. No podemos profundizar por razones de tiempo. Pero queremos, amados, contagiar a la iglesia que profundice en esta epístola a los romanos. Amén. Esta epístola que es considerada, ¿verdad?, como el tratado teológico del apóstol Pablo. De todas las epístolas, esta epístola a los romanos, ¿verdad?, tiene la enseñanza doctrinal para la iglesia del tiempo de la gracia. Amén. Entonces, quería tomarme este tiempo para animarles. Si usted no ha podido seguir todo, vuelva al principio allí en su casa y ocupe tiempo estudiando, ¿verdad?, lo que ya hemos impartido. Amén. Porque le puedo asegurar, amados, que va a enriquecer tu vida. Amén. Va a enriquecer tu vida. Y hace 3 reuniones, 3 cultos, si no me equivoco, comenzamos con el capítulo 8. ¿Sí? Y creo que tenemos como para 3 o 4 cultos más, simplemente de este capítulo 8, y aún así tampoco voy a profundizar como quisiera. Así que usted, hermanos, vaya imaginándose que si usted se toma ese tiempo en su casa y comienza a mirar la palabra con la escritura y comienza a analizar, pone pausa, tiene eso, acá no lo puede hacer. Yo me imagino que Ángelo y su esposa y el hermano acá en su mente deben trabajar a 1000 por hora porque yo hablo muy rápido, ¿verdad? Pero, y a ustedes también a veces quiero impartirle toda la enseñanza en este tiempo, pero por eso tenemos, gracias a Dios, la bendición de poder ir a las redes sociales, poner un poquito, ir escuchando, parando, analizándolo a la luz de la palabra, examinándolo, y van a ver que hay mucho más para aprender de esta epístola maravillosa que el apóstol Pablo nos dejó. Vamos a continuar con el capítulo 8. Hoy vamos a tratar los versículos 26 y 27. El apóstol Pablo en todo este capítulo 8 nos enseña que la vida cristiana depende exclusivamente de la obra del Espíritu Santo. Y que si nosotros caminamos en obediencia al Espíritu Santo, ¿verdad?, esto nos trae libertad, nos trae identidad y nos trae victoria en diferentes situaciones de nuestra vida. Y, amados, como cristianos, yo creo que el pensamiento principal de todo creyente es acercarse al Señor, ¿verdad?, reconociendo que en Él hay ¿qué? Vida eterna. Amén. Eso es lo que engloba todo, ¿verdad? El amor a Dios, pero el Señor nos ofrece a través de la obra de Cristo, ¿qué es lo que principalmente nos ofrece? Vida eterna. Amén. Entonces usted pasa por este mundo peleándola, luchándola, ¿verdad?, con sus aflicciones, negándose a la carne, viendo eso maravilloso, como dijimos la prédica anterior, que es la vida eterna. Sí. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, nos da una declaración emocionante, una declaración maravillosa. Y esto lo analizamos el otro día
en la reunión de obreros y los vimos en diferentes versiones de la Biblia, examinamos en el contexto qué es lo que estaba queriendo decir. Y esto es algo maravilloso. Yo voy a leer del capítulo 3, del versículo 3 al versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Pero el énfasis está en el versículo 5. Voy a leer desde el 3 para que usted entienda a quién está hablando Pedro. Amén. ¿Todos se encontraron? Primera de Pedro, ahí está. Ahí está en la pantalla. Dice la palabra: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, escuche esto, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué dice Pedro ahí? Mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? De los cristianos, de los que han nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? De esos está hablando el apóstol Pedro. Por eso quise tomar estos versículos para atrás para que entiendan el contexto. Versículo 4 dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Amén. ¿Hasta ahí? Vamos bien. Ahora quiero que lea con atención este maravilloso versículo 5. Dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Versión Dios habla hoy. Voy a leerlo. Versión Dios habla hoy. Dice: por la fe, versículo 5. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Amados, la palabra, el apóstol Pedro está hablando a creyentes, ¿verdad? Y dice que nosotros, por nuestra fe en Dios, somos guardados mediante la fe, somos guardados para salvación. Amén. Somos guardados por Dios para salvación. Y esa es la confianza que nosotros los creyentes debemos tener, amados. Porque si somos conocidos por Jesús, somos guardados por el poder de Dios para salvación. El mismo Dios que te da las arras del Espíritu, ¿verdad? Te sella para salvación. Te da ese Espíritu Santo que te conduce a una salvación segura. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es precioso. Es algo en lo cual debemos regocijarnos en los momentos de aflicción, cuando estamos en duda del amor de Dios por nosotros. Amén. Y lo que este capítulo 8 de Romanos hace es afirmar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, llevándolos a una salvación segura. Amén. Eso es lo que este capítulo 8 desarrolla. Habla sobre la seguridad del creyente y nos enseña que estamos seguros no solo por la promesa que Dios hizo, no solo por el juramento que Dios hizo, no solo por la obra de Cristo, sino en particular por la obra y ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. El capítulo 8 trata de principio a fin de este tema. Para los que no vinieron en la primera enseñanza de este capítulo 8, el apóstol Pablo comienza diciendo una declaración maravillosa, ¿verdad?
¿Qué? ¿Se acuerdan o no? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. En el versículo 28, Pablo nos dice, no solamente que no hay condenación, sino nos dice que a los que estamos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Mire qué maravilloso. Y termina este capítulo 8 diciendo que nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Es maravilloso o no? Hermanos, usted tiene que leer este capítulo 8 y sentirse gozoso. Más allá de los momentos de tribulación que esté pasando o que haya pasado, más allá de las veces que le haya fallado al Señor, sabe que el Señor sigue siendo fiel. Amén. Por lo tanto, iglesia, no hay ni lo habrá ningún mérito en nuestra vida. Siempre se trata de Él. Amén. Lo dice Efesios, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Ahora, este capítulo 8, encontramos verdades eternas que deben llenarnos de regocijo y confianza, y que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo primero que vemos que el Espíritu Santo hace, nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Luego nos conduce a una adopción como hijos de Dios. Luego nos sostiene en medio del sufrimiento, que fuimos lo que hablamos en la reunión pasada. Después intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar, que es lo que vamos a hablar hoy. Luego nos garantiza que todas las cosas nos ayudan para bien. Y para terminar, ¿verdad? Nos garantiza que nada nos puede separar del amor de Dios. Y la reunión pasada tratamos versículos 18 al 25. Versículos 18 al 25 es palabras de esperanza del apóstol Pablo para la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseñaba una clave esencial para enfrentar las tribulaciones. Pablo nos enseñaba la clave esencial para enfrentar el sufrimiento presente de la iglesia, ¿verdad? Pablo nos decía que la vida en el Espíritu, ¿verdad?, no está exenta de sufrimiento. Aquellos que predican, no, venga Cristo y usted va a ser todo de jardín de rosas. No, va a haber momentos muy duros, momentos de sufrimiento. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No lo descartó. Tendremos, Él no dijo, posiblemente tengan aflicción. Dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Pablo, en los versículos 18 al 25, ¿verdad?, nos dice que aunque no estamos exentos de sufrimiento, el cristiano, el creyente, tiene una esperanza inquebrantable en la gloria futura, ¿verdad? Pablo está diciendo, el sufrimiento es real, iglesia. El sufrimiento es real, pero no es definitivo. Como tampoco ese sufrimiento, ¿verdad?, va a ser eterno si no tiene una fecha de caducidad. ¿A cuántos de los que estamos acá nos ha pasado que hemos experimentado situaciones de mucho sufrimiento, de mucha angustia, de mucha preocupación? Por nosotros o por nuestros seres queridos, por situaciones que nos han rodeado. Tanto así que muchas personas llegan al delirio de tal manera que acaban con sus vidas. ¿Sí o no? Lo vemos aquí seguido. No supieron cómo lidiar con ese sufrimiento, con esa lucha. Y Pablo está diciendo aquí que el creyente, ¿verdad?, tiene que entender que la gloria es futura, que hoy no la estamos viendo, pero que sí es segura. ¿Y por qué es segura? Porque tenemos la promesa, las primicias del Espíritu Santo. Es segura. Ahora, ese pensamiento, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo, es el aliciente que el cristiano tiene. No importa lo que estoy sufriendo, ya va a pasar esto.
esta situación va a terminar, pero la gloria futura no tiene comparación. Amén. Y eso es lo que desarrollamos la reunión pasada. Hoy vamos a entrar a los versículos 26 y 27, dos versículos breves, pero muy profundos, y que tocan un tema esencial en la vida del creyente. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, versículo 27, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Amén. Pablo comienza diciendo: de igual manera el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Y esto es el primer punto que vamos a desarrollar acá. Amados, Pablo está dando por sentado que somos débiles. Somos débiles. ¿Alguien se cree más fuerte acá que la carne? ¿Hay alguien que diga: no, yo he llegado a un nivel de santidad que la carne conmigo? En nuestra propia naturaleza y con nuestras propias fuerzas somos débiles. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A los que no confían en su propia fuerza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y Pablo está diciendo: amados, somos débiles, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así como en la porción anterior Pablo nos enseñaba que en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento, ¿verdad?, éramos ayudados allí por esa esperanza de la gloria futura. Ahora en este pasaje Pablo nos dice que somos ayudados en nuestra debilidad por el Espíritu. Qué maravilloso, amado. No estamos solos. No estamos solos, y gloria a Dios que no estamos solos. Yo siempre digo, amados, si no fuera el Espíritu Santo de Dios en mí, yo sería un desastre. Egoísta, ambicioso, mentiroso, soberbio, orgulloso. Ay, el pastor. ¿Y eso no está en usted? ¿No está en la carne? Claro que sí. Todo lo malo está en la carne, y lo único que lo sostiene, amado, es el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted cree que por su propia fuerza la carne se está sometiendo a usted, le digo que está equivocado. Pablo dice: el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, Pablo dice: somos débiles, pero Dios no provee la ayuda del Espíritu Santo de Dios para cubrir esa necesidad. En la vida y obra del Espíritu Santo, amado, estamos seguros. Porque podemos fallar una vez, otra vez, pero el Espíritu Santo cada vez va a ir afirmando la convicción en tu vida. Convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio, ¿verdad? Va a ir afirmando en ti ese deseo de agradar el corazón del Padre, y cada vez vas a fallarle menos. Cada vez te vas a parecer más a Cristo. Amén. Pero solo mediante la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente podemos lograr esto. Ahora fíjese lo siguiente. Pablo no dice que mediante la obra o la ayuda del Espíritu Santo Él quita nuestras debilidades. No dice eso. Dice que nos ayuda en las debilidades. Nuestra carne, amado, está perdida. Nuestra carne no va a cambiar. Escuche esto. Dios vino a hacer Jesucristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Cuando nacemos de nuevo a una nueva naturaleza, nacemos en la naturaleza del poder del Espíritu Santo de Dios.
Amén. Y cuando usted nace esa naturaleza, la carne está ahí, acompañándolo hasta que usted deje ese cuerpo. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿Verdad? O este cuerpo de muerte, dijo el apóstol Pablo. Entonces, no piense que el Espíritu Santo va a quitar esa debilidad. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, en nuestras debilidades. Ahora, ¿por qué lo hace así? Porque Dios necesita, escuche esto, una completa dependencia nuestra de Él. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la vez que usted más se acercó a Dios? ¿Cuándo fue la vez que usted hizo su mejor oración a Dios? ¿Cuándo fue la vez que usted se tiró de rodillas y clamó a Dios y estaba esos días queriendo agradar el corazón del Padre, ¿verdad? Preocupado o ocupado en hacer aquellas cosas, ¿verdad? Obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? Cuando estaba en aflicción. Cuando estaba en una situación que lo sobrepasaba. Cuando entendió que usted no tiene control de nada en esta vida. Y Dios lo que hace es que nosotros, mediante la confianza en el Espíritu Santo de Dios, en su ayuda, nos mantiene, ¿verdad?, en esa comunión, en esa dependencia de Dios mismo. ¿Recuerdan Pablo? Señor, quítame este aguijón. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces usted no crea que va a llegar un momento que no va a tener lucha con la carne. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a luchar con la carne. Pero damos gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora dice, el Espíritu Santo nos ayuda. Y esta palabra ayuda, ¿verdad?, viene de la idea de alguien, ¿verdad?, que comparte una carga junto a otro. Iglesia, el Espíritu Santo nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Usted piensa que se conoce y no se conoce tanto. El Espíritu Santo de Dios lo conoce a usted mejor que usted mismo. Amén. Es nuestro ayudador. Viene a compartir esa carga. Juan capítulo 14, versículo 16. Amados, no estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda en esa lucha en contra del pecado. Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús hablando con sus discípulos antes de partir definitivamente, ¿verdad? Él les dice, entonces yo rogaré al Padre y les daré otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y mire lo que dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ahora, esta palabra consolador del original es paracletos. Amén. Paracletos viene, ¿verdad?, quiere decir a alguien que ha sido llamado a estar al lado de otro con el propósito de ser consejero o apoyarlo en lo que necesita. Amén. Viene a ayudarnos, viene en nuestra ayuda. Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo viene de tal manera sobre la vida del creyente que el creyente no tiene que hacer nada ahora. Bueno, ahora me quedo tranquilo a esperar, ¿verdad?, y que el Espíritu Santo haga su obra. Te quiero decir que te estás perdiendo lo mejor, porque cuanto más rápido maduras, cuanto más rápido te conviertes, ¿verdad?, en esa persona que camina centrado en la voluntad de Dios, las bendiciones vienen a tu vida, porque estás mostrando madurez ante el Señor. Pero mientras más resistimos, más inmaduro actuamos, como los cristianos de Corintios, que el apóstol Pablo le llama. No les puedo llamar, los tengo que llamar cristianos carnales,
niños espirituales. Entonces, amados, hay una operación progresiva de santificación por parte del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero el Espíritu Santo no actúa solo. Nosotros tenemos que ser intencionales. Tenemos que obedecer su voz, escucharle a Él y caminar en obediencia, porque eso nos va a traer bendición. Eso va a traer paz a nuestra vida, va a traer gozo. Amén. En ningún momento el apóstol Pablo dice, bueno, ahora reciben el Espíritu Santo y quédense tranquilos que Él va a hacer toda la obra. No. Jesús dijo en Juan 16, 14, Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Juan 16, 14. Primera de Juan 2, 6. Dice, el que permanece en Él, ¿qué pasa? Debe de andar como Él anduvo. O sea, que el Espíritu Santo toma de Cristo, ¿verdad? El carácter, la mente de Cristo y la pone en la vida del creyente. Para que el creyente haga ¿qué? Ande como Él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo. Y es obvio que nunca vamos a alcanzar ese grado, ese nivel de perfección. Pero lo estamos intentando, ¿verdad? Seguimos avanzando en esa confianza. Entonces, amados, debemos ser intencionales. La palabra de Dios tiene muchísimos pasajes que nos animan a que nosotros colaboremos con el Espíritu Santo, que seamos colaboradores de Él. Gálatas capítulo 5, 25 dice lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Nos está incitando a vivir en obediencia por la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:12, que predicó el hermano Hugo, ¿se acuerdan? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Amados, una vez más vemos que nosotros debemos colaborar con el Espíritu Santo. Debemos ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 19, dice: no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Nos recuerda a no silenciar, ¿verdad? Nos recuerda a no ignorar la obra del Espíritu Santo. A ser obediente. No insista en un pecado, porque si sigue pecando, ¿verdad?, usted va a contristar el Espíritu Santo de Dios. Cuando un creyente insiste en un pecado, lo que hace, ¿verdad?, está perdiendo comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hay muchos pasajes más que nos dicen que tenemos que colaborar también en la obra. El Espíritu Santo nos ayuda, pero nosotros tenemos que ser intencionales, iglesia. Nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz y ser obedientes. Amén. Yo te puedo asegurar que eso va a traer paz y gozo a tu vida. Miren los beneficios del Espíritu Santo en la vida del creyente, del Paracleto. El Espíritu Santo nos da paz. Juan 14, 27, el Espíritu Santo obra en nosotros para darnos su amor. Juan 15, 9 y 10, el Espíritu Santo obra en nosotros para darnos su gozo. Juan 15, 9. En Gálatas 5, 16, dice que el Espíritu Santo nos capacita para andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. En Juan 16, 13 dice que el Espíritu nos enseña la palabra de Dios y nos conduce a toda verdad. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice que el Espíritu Santo consuela nuestros corazones y nuestra mente en un mundo atribulado para que podamos consolar a otros. En Gálatas, capítulo 5, 22 y 23,
Dice que el Espíritu Santo produce fruto en nuestra vida. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios. Es maravillosa la obra del Espíritu Santo que hace en la vida del creyente. Él es nuestro ayudador. Amén. ¿Puede entender esto o no? Él está para ayudarle. Él lo va a guiar, le va a hablar. Pastor, a mí no me habla. Te habla el Espíritu Santo. ¿Y cómo le habla a usted? Como te habla a vos también. El problema es, ¿estás sabiendo discernir qué es la voz del Espíritu Santo? ¿O hay tantas voces en tu mente que no sabes cuál es el Espíritu Santo? A diario te habla, a través de su palabra, habla en la convicción de tu corazón, ¿verdad? Habla a través de otro hermano, pero te va a hablar si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios te habla. Amén. No hay ninguna duda de esto. Yo no creo eso, pastor. Empezá a despertar tus oídos espirituales. Empezá a prestar atención. El Espíritu Santo nunca te va a hablar algo contrario a su palabra. Siempre lo que te va a hablar está fundamentado en su palabra. Amén. Y Él te va a guiar por buen camino. Te va a guiar por buen camino. Va a traer paz y gozo a tu vida. Vas a ver las cosas con un discernimiento diferente que antes no tenías. Amén. Lo segundo que el apóstol Pablo aquí habla, en este versículo 26, él hace un énfasis en la obra del Espíritu Santo referente a nuestra oración. Dice que nosotros no sabemos orar. Ahora yo le quiero decir una cosa. Alguno puede decir, pero ¿por qué orar? ¿Por qué tenemos que orar? Y yo le podría decir, porque la palabra dice, oren sin cesar. ¿Verdad? Es un mandamiento, tenemos que orar. Pero ¿por qué tenemos que orar? Bueno, si no te gusta porque es un mandamiento, amado, la oración es un ejercicio de admitir que tú necesitas de Dios. ¿Cuándo has orado tú? Cuando está todo bien, que no tienes ninguna necesidad, ¿oras? La mayoría no. Es una realidad. Amados, necesitamos entender la importancia de la oración en la vida del creyente. Es fundamental. Es fundamental. Y es lo que más cuesta. La oración y la palabra son dos cosas que nos sostienen, nos hacen crecer en fe, nos mantienen en comunión. No debemos bajar la guardia en eso. Necesitamos la oración. Pero Pablo nos está diciendo aquí que no sabemos cómo orar. Ahora, ¿en realidad no sabemos cómo orar? Versículo 26 dice, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La realidad es que todos nosotros sabemos orar, ¿verdad? Todos tenemos una noción cómo orar, ¿verdad? Y la Biblia nos da un sentido de por qué orar. La Biblia nos dice, por ejemplo, que tenemos que orar para que se manifieste la gloria y la santidad de Dios. Debemos orar para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a estar en el centro de su voluntad. Debemos orar para que Dios bendiga a la iglesia. Debemos orar los unos por los otros. Debemos orar por los perdidos. Debemos orar por nuestras peticiones personales. El pan de cada día, dámelo hoy. Debemos orar también por nuestras peticiones personales. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo sé hacer una oración. Pablo acá lo está diciendo en un contexto diferente. Pablo lo está diciendo en el contexto cuando, amados, nosotros llegamos al límite de nuestras fuerzas, ¿verdad? Cuando estamos débiles, cuando debido a las presiones de este mundo, de la vida, de la oscuridad espiritual, amados, que nos rodea, no sabemos qué decir. Cuando no sabemos ni siquiera qué pedir o cómo pedir. Pablo se está refiriendo a que hay veces que oramos, ¿verdad?, con impotencia y sin ninguna palabra que expresar. A eso se está refiriendo. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a orar como conviene, intercediendo por nosotros. Amén. Ahora, mire qué maravilloso. El apóstol Pablo se pone él como ejemplo.
Él no dice, ustedes no saben orar. Él dice, no sabemos cómo orar. Y esto tiene que ser una buena noticia para nosotros. Porque si el apóstol Pablo dice, no sabemos cómo orar, ¡apa! Bueno, quiere decir que tan desastre no soy. ¿Verdad? Observe lo siguiente. Pablo hace una oración en Efesios capítulo 3. Y yo buscando las oraciones de Pablo, porque Pablo dice, no sabemos cómo orar, pero empecé a buscar las oraciones de Pablo. Hay 40 y tantas oraciones del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3 el apóstol Pablo hace una oración hermosa. Ojalá a mí en algún punto de mi vida se me ocurriera o saliera de mi boca una oración como hace el apóstol Pablo aquí. Mire lo que dice. Efesios capítulo 3, versículo 14, ¿sí? Al 19. Escuchen, esta es una oración. Por esta causa, ¿pusimos? Sí, ahí está. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es una oración maravillosa. Es una oración que entiende lo espiritual, que sabe que está pidiendo ahí. Está orando, intercediendo por los santos, pero no está haciendo cualquier oración, está pidiendo cosas específicas, necesarias para la vida de los santos. Ahora, ese mismo apóstol que hace esta oración maravillosa, dice, no sabemos cómo orar. Hace un rato mencioné una oración que el apóstol Pablo, Señor, quita este aguijón de mi carne. ¿Y el Señor qué hizo? No se lo quitó, ¿verdad? En otra oportunidad vemos al apóstol Pablo que hace otra oración allí en Filipenses capítulo 1, versículos 22 y 25. El apóstol Pablo, escuche, está entre dos pensamientos. Filipenses capítulo 1, versículos 22 al 25. Él está entre dos pensamientos. Él dice, bueno, yo no sé qué hacer. ¿Cuál es mi deseo? Si partir con Cristo, que es mucho mejor. ¿Cuántos creen que es mejor partir con Cristo? Es maravilloso. Pero él dice, está en esta disyuntiva. O quedarme en la carne para hacer ayuda para ustedes. Ahora, él está no sabiendo qué pedir, está no sabiendo qué decisión tomar. Ahora la pregunta en esta situación que todo cristiano debería hacerse es ¿cuál de estas decisiones glorificarían a Dios? Cuando yo voy a orar, cuando yo voy a tomar una decisión, ¿qué es lo que va a glorificar a Dios? Sin embargo, aquí Pablo está dudando con respecto a estas dos posibilidades. Ahora la pregunta es, ¿son valederas? ¿Hay algo malo en cualquiera de las dos cosas que Pablo está planteando? No. Las dos cosas son buenas. Está diciendo, yo no sé, me encantaría estar con el Señor, pero también entiendo que hay una necesidad que yo me quede en la carne por ustedes. Pablo no estaba entendiendo cuál sería la voluntad de Dios en esta ocasión. Y amados, el problema es que no siempre, amados, para nosotros es tan evidente saber qué es lo que glorifica a Dios en determinada situación. Pastor Ángel ahora está tomando decisiones, dejar su tierra, ¿verdad? Como Abraham, su parentela. Él tuvo que tomar decisiones y tuvo que buscar la guía del Espíritu Santo. Pero no siempre
logramos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay situaciones que Dios lo deja bien claro. Dios te habla a tu corazón y pone situaciones y acomoda todas las cosas para que se haga determinada cosa, ¿verdad? Pero hay situaciones que no sabemos. Queremos agradar a Dios, queremos hacer su voluntad, pero no tenemos claro cuál es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere. Como el apóstol Pablo le estaba pasando. No siempre tenemos en claro, amados, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que glorificaría a Dios. Por ejemplo, hay una enfermedad en tu vida, ¿verdad? ¿Sí? Tú puedes decir, Señor, sáname. Yo quiero que me sanes y quiero que me sanes y quiero que me sanes. Y el Señor no te está sanando. ¿No será que el Señor quiere usar tu vida para glorificarse en medio de esa enfermedad? Sin embargo, la petición es valedera. Amén. Es valedera. No quiere decir que no tengamos que pedirlo. Lo que estoy diciendo, que muchas veces nuestras oraciones no están centradas en la voluntad de Dios porque no tenemos en claro cuál es la voluntad de Dios. Y hay una buena noticia, es que el apóstol Pablo tampoco muchas veces tuvo bien en claro. Amén. Quiere decir que si hoy no tienes bien en claro, no quiere decir, ay, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios se olvidó de mí. No, no siempre es así. ¿Cuántos conocen a Nick Vujicic? Mi esposa ya. Estuvo hace poco acá en Paraguay. Un hombre que no tiene ni brazos ni piernas. Él camina con estos dos toquitos así, lo ponen arriba de una mesa. ¿Cuántos conocen? Nick Vujicic en su juventud intentó suicidarse unas cuantas veces. Nació en un hogar cristiano, en familia cristiana conocida de Dios. Le reclamó al Señor, Señor, tú tienes, está la biografía por allí, tú tienes el poder para crear los miembros de mi cuerpo que faltan. Él se sentía mal, se sentía incompleto. Ahora, en esa necesidad, Nick Vujicic entendió que Dios lo quería usar así como estaba. ¿Es Dios cruel por esto? No. Porque es un propósito que Dios estableció en su vida. ¿Es Dios cruel porque a unos hermanos los bendice más y otros viven más en la escasez? No, porque Dios va a mostrar su gloria en la riqueza de uno y en la escasez de otro. Cuando es en medio de la escasez, diga, doy gloria a Dios. Dios me ha bendecido, Él me sostiene. Es una buena noticia que el apóstol Pablo no haya tenido muy clara cuál era la voluntad de Dios. Amados, no siempre vemos tan evidente la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces es difícil poderlo entender. ¿Qué es la decisión que tenemos que tomar? ¿Cuál es la oración por la cual debemos orar, ¿verdad? Para agradar el corazón del Padre. Amén. Y por eso dice, ¿verdad? Pablo, que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Ora por nosotros en esas circunstancias. Cuando no sabemos qué pedir, cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo de Dios ora por nosotros. Pero hay otra buena noticia. Escuche lo siguiente. La obra de Dios, amados, no se limita porque nosotros entendamos lo que Él quiere o no quiere hacer. ¿Puedes entender esto? Ay, yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios y no sé qué hacer, no sé cómo orar, no sé cómo servirle, no sé cómo... Eso no limita, que tú no lo sepas, no limita el obrar de Dios, lo que Dios estableció. Efesios capítulo 3, versículo 20, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante, escuche esto, de lo que pedimos, ¿o qué?
o entendemos según el poder que obra en nosotros. O sea, quizás tú hoy no estás entendiendo qué es lo que Dios quiere con tu vida. Quizás no estás entendiendo por qué estás en esa situación. Y en tu quebranto estás orando y estás buscando la guía de Dios, pero no sabes qué decir. Y Pablo dice, amados, el Espíritu Santo de Dios en ese momento está intercediendo por ti. Amén. Él sí sabe qué decir. Gloria al Señor, dale un fuerte aplauso. Aleluya. Lo tercero y último, amados, está en el versículo 27. Dice, y Dios que examina los corazones, versículo 27, Romanos 8, y Dios que examina los corazones sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. ¿Qué está queriendo decir Pablo en esta primera parte? Y Dios que examina los corazones sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. Pablo está diciendo, amado, que el Espíritu Santo de Dios, a través de sus gemidos, expresa perfectamente los anhelos de nuestro corazón al Padre Celestial. Y capaz que aunque tú no sabes qué pedir, el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas. Amén. El apóstol está diciendo, cuando tú no sabes qué pedir, qué decir, Dios el Padre todavía conoce en la mente del Espíritu, porque Él está intercediendo por ti. Amén. La segunda mitad de este versículo 27 dice, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Porque el Espíritu ruega, ¿qué? ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. Dijimos recién que nosotros muchas veces no sabemos cómo orar para estar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos qué pedir para que esa petición, ¿verdad?, sea conforme a la petición de Dios. Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, dice así, ¿no? En su primera carta. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos concede lo que le pedimos. Amén. Pero a veces no sabemos, no tenemos idea cuál es su voluntad. Y a veces hay peticiones que hacemos al Señor que no llegan, que no son respondidas, ¿verdad? Y a veces ahí eso nos frustra, nos hace sentir mal y nos hace pensar que Dios se olvidó de nosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo de Dios dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Pero lo hace conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Iglesia, Dios es tan misericordioso y soberano que hace que los gemidos del Espíritu Santo, gemidos que son sin palabras, que son inentendibles, prevalezcan por la obra del Espíritu Santo para que Dios responda como debe responder. Amén. O sea que por más profundo que sea tu dolor, por más lucha que estés experimentando, por más difícil que te sea orar al Señor, abrir tu boca y clamar y expresar, ¿verdad?, lo que hay en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios, amado, intercede por nosotros. Ponete de pie, iglesia. El Espíritu Santo de Dios intercede por ti, intercede por mí cuando no sabemos qué orar. Amén. Y eso te tiene que llenar de gozo y alegría. Gloria al Señor. Si esto, amado, no te anima, no sé qué te puede animar. Si estas palabras del apóstol Pablo no te traen fe, no te traen certeza, ¿verdad? No sé qué otras palabras podrían traerte eso. ¿Verdad? Comenzaste una oración, una petición y dejaste de orar porque pensabas que Dios no te estaba escuchando. Dios sí te escucha. Amén. Dios sí te escucha, pero a veces esas oraciones no están conforme a su voluntad. Por lo tanto, no son para tu bien. Dios sabe lo que tú necesitas. Y cuando es así y está conforme a su voluntad, el Espíritu Santo intercede perfectamente por nosotros. Amén.
y nos lleva ante el trono de la gracia, amados, y ahí comienzan a florecer todas esas peticiones maravillosas y vemos la mano de Dios en nuestra vida. Vamos a orar, iglesia, inclina tu rostro. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra tenga cabida en nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, nos guíe en estos tiempos para que podamos orar, ¿verdad?, conforme a su voluntad, y también entender que cuando no podamos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Padre, Señor, nos acercamos a ti en esta hora, una vez más en agradecimiento, en oración. Señor, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo maravilloso nos traiga memoria que Él intercede por nosotros, que Él nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Oramos, Señor, para que tu palabra dé el fruto por el cual ha sido sembrada en nuestras vidas, que nos sea revelada, Señor, y que caminemos conforme a tu voluntad, para que seas tú siempre que recibas toda gloria y toda honra. Padre, te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.